Muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos a esta plática y consagración de Cristo Rey. El día de hoy, pues nos acompaña de nueva cuenta el Padre Pedro Miguel Funes y Jorge se hace favor de presentarnos y comentarnos cómo será el día de hoy la dinámica. Y como no, buenos días, Padre Pedro Miguel, buenos días, Rafa. Como nos decía ya Rafa Funes, la plática se llama Espiritualidad de Cristo Rey. Vamos a tener terminando yo la presentación, empieza el Padre con la plática. Tendremos, no sé, unos 45 minutos de plática, una pequeña sesión de preguntas y respuestas, si hay alguna duda, algo no se entendió. Y después ya procederemos a realizar propiamente la consagración a Cristo Rey. Pues contamos nuevamente, ya los saludamos con la presencia del presbítero Pedro Miguel Funes, que es superior de los Cruzados de Cristo Rey, es doctor en teología y que de manera, pues nuevamente de manera muy generosa hace favor de estar con nosotros en una de estas emisiones, pues que salen fuera de lo normal, que son los sábados. Pues le damos la bienvenida al Padre y Padre, es todo suyo el micrófono. Buenos Gracias. días a todos. Buenos días, muchas gracias. Pues podemos comenzar haciendo una oración, encomendándonos a Dios, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues en este día tenemos la continuación de lo que habíamos ya comenzado la vez pasada, que es sobre el tema de Cristo Rey. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Dejamos atrás, todo el mundo ya más o menos debe tener idea y conocer todos estos fundamentos bíblicos, ¿no? de Cristo Rey, que es un punto importantísimo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la iglesia cuando terminan las oraciones, ya ven que, por ejemplo, en la misa, la oración colecta, ¿no? Normalmente se dirige al Padre, y entonces le dice, Padre eterno, todopoderoso, tal, tal, ¿no? Ya, como que decimos algo de Dios, ¿no? Porque se lo decimos a él, el sacerdote se lo dice a Dios, ¿no? Al Padre. Y ya le pide algo, o sea, después de que dice algo sobre quién es el Padre, sobre alguna, digamos, característica, por decir así, del Padre, entonces luego ya pasa a decir que le pedimos algo. Y entonces te pedimos que nos ayudes con tal cosa, ¿no? Que nos des tu gracia, cualquier cosa así espiritual, ¿no? Sobre todo, aunque también material, ¿no? Por la salud. Bueno, se le pide algo a Dios. Y finalmente se añade que se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y decimos que vive y reina contigo, le decimos al Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Entonces se lo pedimos por Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, pero decimos que Cristo reina. Ahí se ve un punto capital. O sea, sí, digamos, es una cuestión que se dice en cada oración colecta y otras oraciones de la escritura, de la misa y de la liturgia. Decimos que Jesús vive y reina con el Padre. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque eso viene en la revelación. Es algo que deriva de la misma escritura, que es lo que, con lo que comenzábamos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a suponer ya todo esto de la escritura que seguramente ustedes han visto, que ya comentamos también un poco, pero naturalmente nunca lo vamos a agotar. Ahí está. Y lo dejamos como un punto firme, como un cimiento que nos debe de ayudar para comprender el punto y luego para vivirlo, ¿no? Sobre todo. Pero
vamos a ir un poquito más adelante y vamos viendo entonces lo que decían de Cristo Rey los padres de la Iglesia de una manera muy global, pero después vamos a entrar vamos a detenernos en un padre de la Iglesia que conviene ver algo un poquito más en profundidad. Entonces, para ver el tema de así general, muy por encimita, diría yo, de los padres de la Iglesia, recurro aquí a un documento que tenemos los cruzados que se llama documento de identidad, y en este documento hay una parte que habla de Cristo Rey y de la época de los padres, y señala nomás como unas pinceladas, ¿no?, de esto, y dice: en las persecuciones de los primeros siglos, los mártires dieron testimonio con su propia vida de la realeza de Cristo y su soberanía sobre todas las cosas. Tenemos el ejemplo de San Policarpo, que cuando es llevado delante del procónsul e invitado a renegar de Cristo, responde: 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho ningún daño, dice San Policarpo. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi Rey y Salvador? La cita está precisamente porque San Policarpo de Esmirna, que era amigo de San Ignacio de Antioquía, San Ignacio le escribió a él varias cartas. Y entonces, cuando San Ignacio iba camino del martirio, ¿no?, que San Ignacio era obispo de Antioquía y se lo llevaron hasta Roma, donde murió. Pero le escribía a San Policarpo también fue mártir. Y entonces tenemos aquí que San Policarpo llama Rey a Cristo, lo reconoce como su Rey. Otro ejemplo que se pone aquí en este documento que tenemos dice: San Cirilo de Alejandría nos enseña que la soberanía o principado de Cristo se funde en la maravillosa unión llamada hipostática, es decir, la unión de su naturaleza divina con su naturaleza humana, revelada en el misterio de la encarnación del Verbo Eterno. Este punto, de hecho, también lo menciona Pío XI cuando hace la encíclica La Quas Primus, menciona a San Cirilo. Y bueno, entonces, en ese sentido termina este párrafo que tenemos. Encontramos muchísimos testimonios de los padres de la Iglesia en los cuales se declara de una u otra manera la realeza de Jesucristo, o sea, así como lo dice, más o menos siguiendo la idea de San Cirilo de Alejandría. Podemos decir alguna cosa sobre este pequeño texto, porque a veces lo decimos y ya se nos pasa: mira, este San Cirilo habló del tema y se acabó. No. Vamos a ver un poquito esto que es comentario que está aquí en este libro. Dice: la soberanía o principado de Cristo se funde en la unión hipostática. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente que Cristo tenga dos naturalezas, que esa es una parte, ¿no? La unión de ¿qué? De dos cosas: la naturaleza humana de Cristo, porque era verdadero hombre, y la naturaleza divina, es Dios verdadero que se ha hecho precisamente hombre, ¿no? Pero cuando se habla de unión, entonces también no se habla solamente de dos, en este caso dos, sino de una ¿qué? Una persona. ¿Sí? Y eso es lo que significa una unión hipostática, la unión en la persona. Hipóstasis es un término interesante porque viene del griego, y hipóstasis, no hipostático, viene del griego. Y entonces los latinos no le entendían bien cuando se hablaba con este término, porque hipo significa debajo, y entonces era como decir substancia,
Hipóstasis podía traducirse como sustancia, de estar debajo, no lo que está debajo, substancia es lo que está debajo. Pero en realidad en griego, como lo usaban los padres en aquel tiempo, los padres griegos, no era sustancia en el sentido latino, sino que significaba persona. Era la forma como ellos, digamos, designaban lo que nosotros hoy designamos con el término persona. Entonces es como el sujeto que posee la naturaleza, digamos, lo que es, ¿no? El último sujeto del que se refiere cuando se considera a un individuo inteligente, ¿no? Esa es la hipóstasis, la persona. Entonces es la unión personal, es la unión personal. Jesucristo está unido hay una sola persona, la persona del Verbo encarnado, ¿no? La persona del Verbo de Dios, la persona del Verbo eterno. Es una sola persona, sea encarnado, sea eterno, siempre es la misma persona. Porque la encarnación tuvo lugar en el tiempo, ¿no? Pero es la misma persona que vive en la eternidad. Entonces, la unión es personal. Hay una continuidad de persona, ¿no? En una persistencia de la persona en Cristo. Y la unión se da en la persona. ¿Y qué se une? Su naturaleza humana y su naturaleza divina. O sea, su ser Dios y su ser hombre. Bueno, eso es lo que teníamos aquí. Hay dos parrafitos que voy a saltarme porque vamos a regresar sobre este autor, que es San Hilario de Poitiers. Saltamos un poquito más adelante, simplemente para mencionar San Agustín, en la obra La ciudad de Dios, responde a las acusaciones de los paganos, exponiendo la doctrina sobre las dos ciudades. Recuerdan ustedes, ¿no? El libro de La ciudad de Dios. Basadas una en el amor de sí mismo y la otra en el amor de Dios, que se encuentran mezcladas en el proceso histórico, pero separadas en la morada eterna. La ciudad de Dios no es sino la familia de los redimidos, la ciudad de Cristo Rey que peregrina en el mundo. Permítanme, déjenme decirte lo de la cocina que le apagan a la licuadora. Hay mucho ruido. Espérenme, un momento. Perdón, gracias. Entonces ya regresamos, ¿no? Decía pues que San Agustín habla de la ciudad de Dios, y esa ciudad de Dios es la ciudad de Cristo Rey, donde se ve también como el mismo San Agustín tiene la figura de Cristo Rey como un punto de referencia importante, ¿no? Para sus obras. Bueno, podemos hablar obviamente de los santos y los doctores, que se puede hablar de Santo Tomás, que también nos habla algo de eso, de Santa Teresa, que también llama a Cristo Rey, etc. Ya no digamos del magisterio, pero vamos a dejarlos para en otra ocasión podemos hablar más de cada uno. Así pero vamos a un autor muy que es del que quería yo, digamos, abundar un poco más en el día de hoy. Y ese autor es San Hilario de Poitiers. San Hilario de Poitiers fue obispo, obviamente, de Poitiers, ¿sí? Que es un autor muy importante, que también es doctor de la Iglesia, y que, digamos, se distinguió por ser el que conocía mejor todo el problema teológico de su tiempo. Estamos hablando, digamos, del siglo IV,
un poquito más de la mitad apenas después del siglo IV es cuando se desarrolla toda la actividad o la actividad principal de San Hilario. Y de hecho aquí tengo una referencia por la que, digamos, yo justifico aquí algo de lo que escribí en este texto. Y se lo leo, dice: hacia el año 359, San Hilario escribía al emperador Constancio solicitando que le fuera autorizado un debate contra Saturnino de Arles, que había sido responsable de la injusta condena que lo había llevado al exilio tras el sínodo de Besias. Eran muchos problemas que había en aquel tiempo porque había muchos arrianos, y entonces la cuestión también era una cuestión que llegaba al campo político, porque los emperadores apoyaban o no a unos o a otros, entonces era una situación un poco difícil. Entonces quería él poder discutir, tener un debate con Saturnino de Arles. Y continuamos. Con valentía, San Hilario con valentía, porque era claro que el emperador no favorecía su postura. El emperador estaba más bien del lado contrario, ¿no? El obispo de Poitiers se atrevió a manifestar lo que predicaba. ¿Y qué predicaba? Un Dios Padre ex quo omnia. Ahorita regresamos a los terminados latinos. Un Señor Jesucristo per quem omnia, el cual, existiendo en la forma de Dios, al ser concebido por obra del Espíritu Santo, se tomó de la Virgen la forma de siervo, forma servil. Se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y después de la resurrección está sentado en los cielos, Rey de los siglos, de todos los siglos eternos. Rey de todos los siglos eternos. Entonces, San Hilario le escribe pues a este emperador para que se logre llevar a cabo este debate, pero él manifiesta su fe. Estos términos latinos que ponía es porque son, digamos, lo que le apropia a cada persona de la Trinidad, ¿no? Del Padre ex quo omnia, o sea, del que vienen todas las cosas. Cristo per quem omnia, o sea, como decimos en el credo, porque han sido creadas todas las cosas, ¿no? Si observamos en el credo, decimos que creemos en Cristo, y luego está el per, o sea, el por en español, ¿no? Que por medio de él fueron creadas todas las cosas. O sea, eso es porque se apropia la persona del Hijo de este punto, ¿no? Y luego el Espíritu Santo dice: donen todas las cosas, es lo que normalmente dice San Hilario, porque es lo que Dios nos ha dado y lo que Cristo nos ha ganado con su redención, ¿no? La redención, podemos decir que no es otra cosa que el ganarnos el Espíritu Santo de parte de Cristo a través de su muerte y resurrección, el don que nos da. Bien, pero bueno, entonces aquí hay muchos temas, ¿no? Tengo aquí una parte que es como un resumen donde San Hilario muestra de una manera global lo que él piensa de Cristo como Rey, y conviene ver algunos puntitos. Aquí, por ejemplo, Rey in eterno, ¿no? Rey en toda la eternidad, por toda la eternidad. Dice, que en latín dice Rex in eterno. Entonces, según Hilario, la mujer cananea pertenecía al grupo de prosélitos y llamaba hijo de David al Señor porque conocía la ley. Bueno, aquí San Hilario está comentando el texto que está en el Evangelio, donde dice que la mujer cananea aquella se acercó a Jesús nuestro Señor para pedirle que le curara a su hija, ¿no? Y viene un diálogo con Jesús que es interesante, pero no vamos a entrar al diálogo, nada más nos vamos a fijar en el hecho del comentario de San Hilario sobre este punto de esta mujer, ¿no? Que
Primero él piensa, eso no lo dice el Evangelio, por eso lo que piensa San Hilario dice pues que esta mujer era prosélita, era de los prosélitos, de la prosélita, ¿no? Porque dice, llama a Jesús hijo de David, y él razona, dice pues, un pagano cualquiera no sabría estas cosas, ¿no? De que iba a estar hablando de un hijo de David o no, un pagano, una mujer pagana que se hubiera encontrado por ahí nada más. Y entonces por eso él piensa, seguramente esta mujer sí conocía la Escritura, conocía la ley, y por eso se dirige a Cristo llamándolo hijo de David. Ese es el motivo por el que San Hilario pone esto. Y entonces hace una interpretación especial. Ya habiendo dicho esto, él le va como que dice rascando al tema y dice, bueno, ¿qué quiere decir entonces el texto? Ella oraba por los paganos, sus hijos. Entonces, decir que San Hilario encontraba en este pasaje la representación de los paganos, ¿no? Y entendía el sentido de la profecía relativa a la vara de la raíz de Jesé y del descendiente de David, que sería Cristo. O sea, como esta mujer ya conocía, según lo que iba pensando San Hilario, la ley, entonces quiere decir que esta profecía sobre la raíz de Jesé y del descendiente de David, entonces ya sabía que se iba a cumplir. Y se da cuenta que sería Jesucristo nuestro Señor. Hijo del Eterno, pone entonces San Hilario, y Rey del reino celeste. Entonces, San Hilario está viendo aquí cómo Jesús es, en su interpretación, captado por esta mujer cananea como Rey del reino celeste. Y aquí volvemos otra vez sobre esta presentación de Cristo como Rey. Y dice entonces, como en muchos otros lugares, desde el In Mateum, Hilario, al expresar quién es Cristo y cuál es el significado de su potestad, va más allá de los hechos singulares acontecidos en un determinado tiempo y lugar, para proponer la realidad permanente que tales hechos suponen. O sea, bueno, cuando dice que en el In Mateum, es que la obra de San Hilario se llama In Mateum, en este libro tiene varios más. Está el de Trinidad, In Mateum. ¿Por qué se llama In Mateum? Porque es sobre, y Mateum es el Evangelio de Mateo. Entonces, es un comentario de Hilario sobre el Evangelio de San Mateo. Y entonces por eso dice aquí, el In Mateum, ¿no? Sí, en el comentario al Evangelio de San Mateo. Y aquí hay un método que él tenía, que es lo que acabamos de ver ahora, ¿no? Que es, él parte de un hecho singular que está en el Evangelio, pero le encuentra como una amplitud. No es nada más una referencia al hecho, por decir así, solito y aislado de los demás, sino que siempre le da un sentido amplio, encuentra una verdad que abarca muchas más cosas que el puro hecho concreto del momento. O sea, Jesús, San Hilario no se conforma con ver, sí, ahí Jesús curó a una persona, ¿no? No, va más y trata de encontrar un sentido profundo de la obra de Dios que se manifiesta en aquella obra concreta. Esa es, digamos, una parte de su metodología. Luego, aquí tengo. Dos propuestas esenciales pueden establecerse sobre este asunto, tomando en cuenta sobre todo el de Trinidad, que es otra obra. El Mateo era uno, el comentario del Evangelio de Mateo, y este es un tratado sobre la Trinidad. La primera cosa, entonces, es que Cristo es Señor por su naturaleza divina, Dominus, Señor. Es decir, por ser Dios. De modo que si alguien dijera que es criatura, pero no Dios, tendría que negar por fuerza que es Señor. Y aquí esto es interesante porque en la Escritura a Dios se le suele denominar Señor.
Y no solo, sino que en la lectura, por ejemplo, de los judíos, no se solía decir el nombre de Dios tal cual, porque aunque lo tenían ahí escrito, no lo leían, sino que lo cambiaban y decían el Señor. O sea, por ejemplo, encontraban, y Yahvé dijo, ¿no? Yahvé es el nombre de Dios, no podían decir, pues decían, y el Señor dijo. Cuando leían, cambiaban. Y entonces Dominus, que es el correspondiente latino del Kyrios griego, da a entender que es Dios también. ¿Sí? Está como encerrado ahí, está encerrada, por decir así, la verdad de la divinidad de Cristo, de alguna manera. Naturalmente todo el mundo podía entender según el contexto de otras maneras, pero esta es la forma en que, digamos, cuando se habla con toda solemnidad, con toda claridad así teológica, entonces era como se entendía. Y por eso dice San Hilario que se le llama Dominus, era lo que decía yo de Kyrios, por su naturaleza divina. Aquí entre paréntesis. Kyrios, de ahí viene el Kyrie de la misa. Decimos Kyrie eleison, eso no es latín, eso es griego, curiosamente. Por los que conocen no han estado en la misa en latín, no necesariamente en la misa según el rito la forma extraordinaria del rito latino, sino en la misa ordinaria según el rito actual, pero en latín. Por ejemplo, cuando alguien ha ido, por ejemplo, allá a Roma, que a veces las misas son en latín, según el rito tal como lo usamos ahora, se usa el Kyrie. Entonces, el Kyrie eleison significa Señor ten piedad, pero está en griego, no en latín. Es un resto griego que se conserva en la liturgia latina. ¿Por qué? Pues porque el griego era más antiguo, la escritura se escribió en griego, ¿no? Y de allí, de Kyrios, viene también la palabra church en inglés, porque, digamos, Kyrios pasó a diferentes lenguas y con la evolución de la lengua y la evolución fonética de las palabras, digamos en inglés, la raíz de la palabra church es Kyrios, Kyriake o alguna cosa así, que es algo del Señor, y por eso se dice así. Pero bueno, eso búsquenlo ahí en algún libro de etimología. El caso es que estamos aquí con que San Hilario hace ver la divinidad de Cristo, pero al mismo tiempo su dominio, porque es Dominus. Y entonces dice, la segunda, esa es la primera cosa, ¿no? La segunda es que verdaderamente ha asumido la humanidad, ha tomado la humanidad. Pues al Hijo del Hombre, como lo confiesa Daniel, contemplándolo en el reino eterno, ha correspondido un verdadero nacimiento humano. Entonces, San Hilario hace ver ambas cosas, ¿vale? La divinidad y la humanidad asumida por la divinidad. Con todo, el tema en la confesión de Cristo como Rey de parte de nuestro autor brilla especialmente en el Tractatus in Salmus, en el Salmo 2, en el Tratado sobre el Salmo 2. Él comenta ese salmo y de allí va a sacar un montón de cosas muy interesantes sobre este tema que estamos tratando de Cristo Rey. Y entonces él hace notar que Cristo es Rey, lo confiesan el ladrón en la cruz, los magos y de alguna forma hasta el mismo Pilato, ¿no? Y dice que para el obispo, bueno, para él, Cristo es Rey que se ha establecido sobre Sión, monte de la Jerusalén celeste. Entonces aquí hay también otra vez como una doble referencia, ¿no? Tenemos la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad que si alguien quiere, pues puede ir, si tiene dinero, ¿no?, para pagarse el viaje hasta allá, va y visita los santos lugares y demás. Aquí está Jerusalén, una ciudad real, como puede ser la Ciudad de México, los pueblos, lo que sea, ¿no? Ahí está la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén tiene un simbolismo
y Sión, que es el monte donde está Jerusalén, también tiene un simbolismo. Y entonces dice, o para él, para San Hilario, Cristo es el rey que se ha establecido sobre Sión, monte de la Jerusalén celeste. Y aquí ya nos da una idea, por lo tanto, de la iglesia, del mismo reino de Dios, pero visto desde una perspectiva ya en la que se ve no solo la escatología y la presencia espiritual de esta ciudad, no solamente en el lugar físico donde hoy podemos ir, como digo, viajando hasta a Jerusalén, sino de una manera, digamos que puede estar en cualquier parte del mundo de alguna forma, ¿no? Entonces, es el rey que se pone allí anunciando el precepto de Dios, el precepto del Señor, y ofreciendo la ocasión del arrepentimiento a quienes se burlaron de la humildad de su humanidad. Él tiene muy en cuenta siempre, tiene presente en la cabeza siempre el problema de los arrianos que no reconocían a Jesucristo como verdadero Dios. Entonces, por eso él una y otra vez hace referencia a esta verdad tan importante, ¿no? Capital del cristianismo, que es que Jesucristo es Dios, como decimos en el credo, ¿no? Que es Dios de Dios, luz de luz, todo esto. Y dice entonces, Él es el buen pastor que nos conduce con el Antiguo y el Nuevo Testamento, según lo dice el Salmo, Reyes seos in virga férrea. Es decir, que ahorita explicamos más esto, pero esta frasecita está en el Salmo 2 y dice que va a regir con cetro de hierro, ¿sí? ¿Y a quiénes va a regir? Va a regir a los reyes con cetro de hierro. Entonces, aquí puede haber interpretaciones varias, ¿no? Pero la de San Hilario es especial, porque él piensa que los reyes a los que él se refiere cuando dice que los va a regir con un cetro de hierro, no son los reyes, digamos, que sufren, como quien dice, ya las consecuencias de portarse mal y todo lo va. Nosotros cuando pensamos en algo de hierro, pensamos algo como así, que destruye o que... No, aquí lo va a ver desde otro punto de vista. Él va a pensar que de alguna manera somos nosotros, ¿no? Y ese regirnos es con la doctrina, con la verdad, con algo que es fuerte, ese guiarnos, ¿no? En la perspectiva de Hilario, como muestran otros pasos de estos tratados sobre los salmos, comentó un montón de salmos, un montón. Este es uno. Ninguna otra fuerza, dice San Hilario, es comparable con la fuerza de Jesús, ya que solo a él se le puede atribuir la liberación de la cautividad y no a otros, por muy fuertes que sean. Ya se trata de la ley, de los patriarcas, de los profetas, de los ángeles. Y aquí vamos otra vez al punto del misterio, porque Jesucristo nuestro Señor tiene un poder que va mucho más allá del que podrían tener, no ya pone aquí ejemplos terrenos, digamos, sino inclusive de la misma historia de la salvación. O sea, es más fuerte que los patriarcas, los patriarcas son algo muy grande, ¿no? San Hilario aquí, ¿no? Jesús es nada, ¿no? Es más fuerte que los profetas. Los profetas son lo máximo, le podría decir a alguien desde el Antiguo Testamento, pues, oye, pues los profetas de Isaías, no, Jeremías, son muy grandes, son muy fuertes. Y San Hilario dice, bueno, Cristo es más. Los ángeles, ¿quién puede pensar que alguien que pueda hacer algo más poderoso que los ángeles? San Hilario nos dice, Cristo es más poderoso. Dice que Jesucristo, había sido prefigurado en los personajes y hechos antiguos. Es la piedra levantada por Dios que ha recibido el nombre sobre todo nombre y es rey para siempre, eterno, ante quien se dobla toda rodilla. Esto es muy bonito, ¿no? Porque él está tomando la frase del cántico que está en la carta a los Filipenses. Yo se lo recomiendo mucho que
que mediten esta parte de la escritura, de ese texto que está en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y siguientes. Es muy bonito, se usa en la liturgia mucho, y para San Hilario era un texto capital. Entonces, San Hilario reitera una y otra vez que Jesucristo es Dios siempre verdadero, ¿no? Sintetiza cuáles son los pasos de la dispensación. Él habla mucho de la dispensación. ¿Y qué quiere decir con eso? La dispensación es como Dios va dando y va administrando la salvación del hombre. Va dando su gracia, va dispensando su gracia, que obviamente tiene su culminación en Cristo nuestro Señor. Entonces, esta dispensación tiene un proceso, ¿no? Digamos como nosotros lo que solemos decir con historia de la salvación, o economía, dicen también algunos, de la salvación. Es como ir en un proceso. Y entonces, dice, nadie no puede, por pretexto de algún texto escriturístico mal interpretado, quitarle a Jesús la dignidad de la divinidad, ni el misterio de su encarnación. Monday.com es una plataforma para gestionar equipos y proyectos, campañas de marketing, gestión de proyectos. Hay quienes niegan la otra parte, porque si una herejía era no aceptar a Cristo como Dios, otra herejía es no aceptarlo como hombre. Y luego completa esto diciendo que no se debe quitar a Jesús ni esto, ni la potestad de sus obras. Y eso aquí nos llama la atención. ¿Por qué? Porque la potestad está ligada a su condición de rey. Porque Dios tiene todo el poder, entonces ya es una forma de reconocer su realeza. Pero no solo, sino que también su humanidad tiene ese poder, porque es una sola persona. Entonces la humanidad de Cristo también está reina. ¿Por qué? Porque tiene el poder, tiene la potestad que Dios le da, ¿no?, a la humanidad que asumió. Y entonces, por eso dice aquí, no se puede negar la potestad de sus obras, ni la fuerza de su pasión. Y otra vez entramos a un punto en el misterio donde decimos, caray, ¿cómo está esto, no? La fuerza de su pasión. Muchos podrían pensar, pues la pasión es lo más débil, ¿no? Ahí como que lo mataron, ¿no? Y sin embargo, San Hilario hace ver que la pasión muestra la fuerza de Cristo, que en realidad ahí hay una gran fuerza. Y por eso los cristianos tenemos la cruz como emblema, ¿no? Porque el signo de la cruz, que para muchos puede ser escándalo o puede ser debilidad, para el cristiano es la fuerza, porque allí es Cristo que entrega su vida y reina en la cruz, como ya lo hemos comentado, ¿no?, en otra ocasión, porque reinando muere y al morir reina. Le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un acto de potestad. Entonces, la fuerza de la pasión es muy grande. Y luego dice que no se puede negar la gloria de la resurrección. Entonces, fuerza de la pasión, gloria de la resurrección, no se puede negar. En otro tratado sobre los salmos, en el Salmo 65, que está relacionado, San Hilario relaciona ese salmo con el texto de San Mateo, capítulo 28, 18, y también con ese texto del Cántico de los Filipenses, y hace notar que el unigénito reina siempre. Cristo siempre reina, pero no siempre, explica, ha reinado en su cuerpo. Acá le dicen, ¿cómo está eso? Pues claro, porque reina siempre porque es Dios, pero no siempre en su cuerpo, porque es un momento en el tiempo en que se hace hombre. Y entonces
hay un proceso también en la humanidad de Cristo, que es asumida esa humanidad por la divinidad, y entonces esa humanidad, digamos, va en un proceso en el que cada vez se va llenando, podría decir, más del Espíritu Santo y del poder, digamos, cada vez es más rey en cuanto al aspecto humano, y llega a su plenitud en la gloria de la resurrección. Bueno, entonces San Hilario habla de que la humanidad asumida de la Virgen, que de ahí de la toma Jesús la humanidad, es llevada a la gloria. Y es a Jesús a quien le es dado el arbitrio del reino eterno, porque como Dios ya lo tiene, entonces no se le da, sino que como hombre también recibe todo el poder. Todo el poder. Existe un tiempo para que Jesús sea glorificado y se le dé el reino, afirma Hilario, teniendo en mente entonces tanto el reino en proceso como también la escatología final de dicho proceso. Entonces, si uno ve a San Hilario, ve que hay una especie de caminito en el que, por decir así, va creciendo el reino y Jesús es el protagonista, ¿no?, de este crecimiento del reino. Jesucristo es el primogénito que está sobre los reyes de la tierra. Entonces, ese proceso que llega a la gloria final en la escatología, o sea, al final de los tiempos, tiene su inicio en cuanto a la humanidad de Jesús en la encarnación. En la encarnación. Por eso es muy bonito ahora que cuando vemos en el rosario, ¿no?, que podemos encontrar ahí el recorrido de toda la vida de Cristo, desde la encarnación hasta la glorificación del mismo Cristo, y luego cómo Él derrama esa gloria sobre la humanidad, en primer lugar sobre la Virgen María, y de ahí la esperanza de que nos derrama. Ahí está. El rosario, digamos que sintetiza el proceso del reinado de Cristo. Comienza la humanidad, digamos, de Cristo, que es concebida en el vientre purísimo de María, es el inicio de un proceso, de un movimiento, ¿no?, que va a conducir y va a llegar hasta la gloria de la resurrección, de manera que va a derramar sobre todo. Y de ahí se entiende también lo del Espíritu Santo, que decía iba hace rato al principio. Bueno, voy a saltar algunas cosas porque veo que ya se me hizo un poco largo, y a decir solamente unos puntos sobre la vida cristiana. Eso, estamos contemplando a Cristo, estamos viendo esto, podemos ver más, pero no nos da tiempo. Me salto un poco algunas cosas y vemos algo de lo que dice San Hilario, pero ya referidas también a la vida cristiana, porque él comenta en el texto sobre el Evangelio de San Mateo, en el Mateo que les decía, cómo los fariseos se habían reunido para tenderle a Jesús una trampa. Y entonces San Hilario dice, aquí Jesús nos da unas claves, no lo estoy traduciendo con mis palabras, ¿no?, nos da unas claves para la vida cristiana. Y en relación a los gobernantes, antes tenemos el tema político en la mente, y entonces los fariseos buscaban la ocasión de que Cristo cometiera un error en los hechos o en las palabras, para así poder acusarlo y acabar con él, ¿no?, pero no lo encontraban. Entonces, Hilario dice que el Señor llama a todos los hombres a la esperanza del reino celeste, los invita a abandonar los vicios y la superstición de las religiones humanas. Los fariseos quisieron entonces ver si podían lograr que Cristo hablara contra la potestad del mundo, es decir, contra las autoridades constituidas.
¿Se acuerdan cuando le ponen lo de la moneda, ¿no? Cuando él le dice lo de la moneda, cuando le ponen lo del impuesto, le ponen la pregunta del impuesto, y tú vas a pagar el impuesto, y él saca lo de la moneda. Y entonces, la respuesta de Jesús, que ya conocemos, ustedes conocen bien, lejos de caer en la trampa que le tendieron, liberó las mentes devotas. O sea, la respuesta de Jesús para Hilario no es nada más una respuesta para el momento, para salir del apuro ahí de Jesús, sino que es una enseñanza que nos deja para siempre. Y entonces, discerniendo sobre lo que debía darse al César y lo que no. El César es el gobernante, ¿no? Ahora bien, Hilario, partiendo de que no es injusto dar al César lo que es del César, considera que de acuerdo a esta enseñanza, una vez que no nos quede nada que le pertenezca, no tenemos obligación de devolverle nada. Y por lo mismo, debemos dar a Dios lo que es suyo, es decir, el cuerpo, el alma, la voluntad. El justo, concluye, debe entregarse totalmente a Dios. Y es justo que así sea, ¿no? Entonces, de este modo, San Hilario está haciendo ver cómo el cristiano está liberado de la opresión que pueda venir del mundo, aún de la opresión de parte de los poderosos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el alma y la voluntad son de Dios. Entonces aquí hay una cosa que podemos decir, introdujo Cristo, pero que captó clarísimamente San Hilario, y es que lo que hoy llamamos el Estado no puede tener un poder absoluto. No es absoluto. El Estado tiene una relatividad, que ya se podría hablar de ese tema, ¿no? Porque también en diferentes partes de la escritura del Nuevo Testamento en particular se ve cuál es la función de los gobernantes, ¿no? Que es buscar la tranquilidad, la paz, etc. Lo que hoy diríamos el bien común. Pero nos hace ver aquí San Hilario que hay una relatividad y que nuestra interioridad, lo más profundo de nosotros es de Dios. Es más, ni siquiera toda la interioridad, vamos a decir más, es todo el cuerpo, dice, es de Dios, es de Dios y tiene razón, obviamente. Entonces, esta actitud de cristiana libertad y esperanza en el reino, destacada por Hilario en este texto del In Mateum, aparece también en el Inconstantium. Es el texto sobre, digamos, cuando él escribe a Constancio, el emperador, escrito en medio de fortísimas tensiones que sufrió la Iglesia del tiempo en la lucha contra las doctrinas derivadas del arrianismo, algunas de ellas favorecidas por el emperador. Hilario recuerda que el Evangelio enseña que no hay que temer a quien puede matar el cuerpo, y expone la causa del seguimiento de la verdad que está en la base de su actitud y de sus actos, o sea, el Espíritu Santo. Y entonces viene la expresión de una idea que cobra mayor fuerza en cuanto que el discurso está dirigido al emperador, ¿no? Estamos dispuestos, decía San Hilario, a morir con Cristo, porque eso significa que reinaremos con Él. Y he tratado de hacer una cosa también que me hace muy interesante. Morir con Cristo significa reinar también con Él. O sea, la participación no es nada más en la muerte, sino también en el reinado. Si nosotros decimos que queremos que Cristo reine de alguna manera, estamos diciendo que también vamos a reinar nosotros porque nos unimos a Él. Pero ese reinar nos viene de Él. Y no es porque seamos nosotros muchachos, sino más bien porque Él nos hace participar de su reinado. Y entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sí? Es la causa de fondo del obrar cristiano. Y por ejemplo aquí tengo en el segundo libro de Trinitate, tratando el tema del Espíritu Santo como don en nosotros. Recuerda que San Pablo explicaba la fuerza y oficio del don del Espíritu Santo, mostrando que
lo hemos recibido para ser guiados por Él como hijos de Dios y reconocer a Jesús como Señor, como Dominus, así como para actuar según sus dones y ministerios. Y entonces, bueno, hay muchas cosas más que decir aquí, pero aquí le dejamos. También hace a lo mejor digo todavía esta, una interesante reflexión sobre la Eucaristía viene propuesta en el libro octavo. Ahí se expone cómo nuestra unión con Dios en Cristo tiene su fundamento en que Él ha asumido nuestra humanidad y en que nosotros recibimos la divinidad cuando recibimos su cuerpo. Fíjense, entonces, así como Él asumió la humanidad, nosotros podríamos decir así que asumimos la divinidad cuando comulgamos. A recibir la Eucaristía, pero también es bonito. Pero en fin, como digo, tiene muchas otras cosas y pues se trata de que hay que vivir cristianamente para que el reino de Cristo se extienda. Se extiende porque es la fuerza de Cristo, no porque sea la fuerza nuestra. Y pues ahí le dejamos. No sé si alguien ya tenga alguna pregunta o algún comentario, pues vamos bien. Hola, padre, sí hay preguntas por ahí. Una es, nos preguntan que qué defendían los arrianos. Los arrianos eran los que negaban la divinidad de Cristo. O sea, para ellos, Cristo sí era muy importante, pero no era Dios. Podían reconocerlo incluso como un ser superior a los hombres, pero no como Dios. Ese es el arrianismo. Tuvo mucho éxito en un tiempo. Como lo fomentó un presbítero que se llamaba Arrio. Y luego continuó el arrianismo en el concilio de Nicea, donde, digamos, el campeón de la ortodoxia fue San Atanasio. Precisamente San Hilario defendía a San Atanasio. Es el tiempo, ¿no? Solamente unos cuantos okay. sobre También, padre, ha estado usted reflexionando acerca de básicamente lo que sobre escritos de San Hilario, pero también al mismo tiempo San Hilario se refería al Salmo 2, al himno a los himnos cristológicos. Podemos decir que la fuente real de los pensamientos o reflexiones de los santos padres pues son la Sagrada Escritura, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, los padres apreciaban la Escritura con todo su corazón, ¿no? Ellos comentan la Escritura que estamos hablando ahorita, el comentario el Evangelio de San Mateo, el comentario sobre los salmos, ¿no? O sea, muchas veces así era como trataban los temas, en comentarios sobre las Escrituras. No siempre, por ejemplo, el de Trinidad es sobre un tema específico, ¿no? Que lo ven en muchos textos de la Escritura, pero la Escritura para ellos era fundamental. Entonces, digamos que cumplían con la cita esta famosa está en Juan 5:39, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Ciertamente, sí. Nos parece sí. Que en ellas está la vida eterna. Así es. Ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Así es. Es clarísimo. Para algunos, digamos, hoy en la actualidad, la forma de ver las escrituras de los padres, dicen, es que es muy anticuada. Y lo que pasa es que, claro, los padres no tenían algunos instrumentos que hoy tienen quienes estudian la escritura, que sobre todo van en la parte histórico-crítica, ¿no? Pero en cambio ellos tenían muy profundo un nivel más alto, que era el de la interpretación espiritual, ¿no? Y ellos eran capaces de encontrar el sentido profundo de las escrituras, porque siempre lo veían con ojos de fe, ¿no? Sí. Hoy alguien puede estudiar escrituras y no tener fe, pero los padres no era así, ellos lo veían siempre con ojos de fe. Oye, Pedro Miguel, ¿cómo podrías, en breves palabras, resumir cuál sería las notas
características de la espiritualidad de Cristo Rey. Bien. Ahorita aquí, sí, ok, está bien. Esa sería una buena forma también de terminar. Sacando de todo esto, hay varias cosas. Por un lado es obviamente la figura de Cristo Rey como un punto central, que es algo de la iglesia, ¿no? Luego se habla, por ejemplo, de las vertientes de la espiritualidad, que es una forma de sintetizar, no que no puedas hablar de otros temas, sino que es una forma de sintetizar y enganchar todo. Y entonces se habla de la vertiente, por ejemplo, eucarística, la importancia que se le da a la Eucaristía, ¿no? Al ver tú la figura de Cristo Rey, pues le das una importancia especial a la Eucaristía, como lo acabamos de ver ahorita con San Hilario, ¿no? Que habla de la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En relación precisamente con Cristo Rey también. Y entonces, la vertiente expiatoria, hablábamos de la pasión, ¿no? Hablábamos de la pasión. La vertiente expiatoria significa que tenemos que pedir perdón a nuestros pecados, pero el que principalmente pidió perdón fue Cristo nuestro Señor. Él expió nuestros pecados. Nosotros tenemos que unirnos a Él y pedir por perdón de nuestros pecados y también el de los demás. Y entonces, de nuestros hermanos, digamos, aquellos que están unidos por nosotros, ya sea por ser seres humanos o porque somos cristianos. Entonces, hay que pedir por toda la humanidad. Y esa es una vertiente también de Cristo ofrece su vida para el perdón de los pecados. Y eso también tenemos que hacerlo nosotros. Luego está la vertiente mariana, ¿no? El hecho de que Cristo se hace hombre en la humanidad, Santísima María. Y como les decía yo también en algún momento, el triunfo de Cristo que se da en la gloria, de alguna manera ya está derramado en la humanidad, aunque todavía no en su plenitud, pero especialmente en la humanidad de la Virgen María, porque ella está en el cielo, ¿no? Entonces, la devoción a la Virgen María también es muy importante, ¿no? Y finalmente, la vertiente apostólica, porque significa que queremos colaborar con Cristo en su trabajo, por decir así, en su misión, en el envío, ¿no? Que Él envía a los apóstoles, el Padre lo envía a Él, pero Él envía a los apóstoles. Entonces nosotros queremos estar en ese movimiento y entonces por eso queremos tener una vida apostólica. Apostolado no es hacer cosas, sí, también implica hacer cosas, pero es ante todo vivir como los apóstoles, vivir como ellos vivieron, acercándose a Cristo y yendo a predicar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, nos acercamos a Cristo y luego vamos, y ya sea que de palabra o de obra hagamos lo que se deriva de haber estado con Cristo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a estar en un grupo, qué sé yo, para promover la ecología, voy primero con Cristo y luego voy a promover la ecología. Luego voy primero con Cristo y luego voy a dar despensas, ¿no? O sea, es unir y venir, ¿sí? O como el corazón, ¿no? Sístole y diástole, ¿no? También. Entonces, esos son digamos, los puntos claves de la espiritualidad, que como los hemos resumido en general, ¿no? Pero obviamente pues, abarcan toda la vida cristiana. O sea, tú no puedes nada más, como decir, esto es lo único, no, de aquí estamos enganchando todo. Todo el Evangelio tenemos que asumir. La última palabra del Evangelio tenemos que vivir. Y ese es el trabajo que tenemos en la vida. Okay. Tenemos aquí una pregunta. Bueno, es que parece que ya la respondió, ¿no? Con lo que acaba de decir. Dice, ¿es oficio del cristiano construir el reino de Cristo en la tierra? ¿Cómo se debe hacer? O sea, se puede decir que sí o se puede decir que no, según el punto de vista. Vamos a ver. Vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque Cristo es el que lo construye. O sea, en el sentido de que no va a salir de nosotros. Se puede decir, bueno, pues no, porque no podemos. Pero sí, es la respuesta, en realidad es la respuesta más correcta. ¿Por qué? Porque Cristo nos da el Espíritu Santo. Entonces sí podemos. Sí podemos porque tenemos el Espíritu Santo y entonces colaboramos con Cristo. Nos unimos a Él. Y por lo tanto, extendemos el reino de Dios. Ciertamente que sí. Entonces, eso es muy importante.
Tenemos Y aquí, ese reino de Dios no es un dominio por la fuerza, es el extender la verdad y el bien. Extender la verdad y el bien, eso es lo que Cristo quiere que hagamos. ok. Tenemos aquí una reflexión que nos manda Hanar, que dice, es muy interesante, me hizo reflexionar y descubrir cómo Cristo es Rey desde nuestro microuniverso, cada persona, hasta toda la creación. Por tanto, nuestra propia persona está en constante batalla para hacer que Cristo reine en nosotros y se extiende esa batalla al mundo en que vivimos. Claro, claro. Pero como estamos en el mundo, pues el reino de Dios va a estar siempre aquí en una especie de movimiento, si lo pudiéramos llamar así, ¿no? De, eh, De tensión, ¿será? sí, y de imperfección, porque nunca va a llegar a la... O sea, el mundo nunca va a ser el reino de Dios plenamente, porque eso va a ser solo en la escatología. ¿Sí? Ah, pues es que vamos a llegar a un momento en que ya no haya ni una injusticia sobre la tierra. Bueno, pues comienza con tu vida, ¿no? A ver si puede. Y si se puede, porque el Espíritu Santo nos da esa oportunidad, pero debemos entender de que el mundo es el lugar del combate espiritual, ¿no? El combate de ir a matar, el combate espiritual, donde tenemos nosotros que crecer y que hacer que en nuestras circunstancias, en nuestras sociedades, en nuestras familias, en nuestras sociedades, escuelas, trabajos y demás, y en nuestra sociedad ya más grande, pues reine la verdad y el bien, que es que reine Cristo. Okay. ¿Dónde podremos encontrar algo para leer a San Hilario? A lo mejor en la red, que no sea tan complicado. Mira, en Ciudad Nueva hay editados varios de los textos de San Hilario. En la editorial Ciudad Nueva, no sé si lo ubican, de los populares, pero en español hay algunos, en italiano sí hay más. En la BAC publicaron también el comentario al Evangelio de San Mateo, que lo comenta Monseñor Ladaria. Bueno, el cardenal Ladario y es cardenal, o sea, el padre Ladaria, no el cardenal Ladaria. Lo comenta, es muy bueno. El texto también del mismo Ladaria está el de Cristología, pero ese creo que está en la Gregoriana nada más. A ver, ahorita te digo, por aquí tengo los libros. Ladaria de Trinitate. Aquí está. Sí, está editado en la Universidad Gregoriana. No sé si se pueda conseguir. También tienen, no sé dónde está editado, pero tiene uno sobre el Espíritu Santo. Ladaria, o sea, estoy pensando en español, ¿verdad? Ladaria también tiene un texto sobre el Espíritu Santo de San Hilario de Poitiers. Hay un diccionario que ese no lo tengo aquí porque salió después. Ah, no, sí, salió. En Burgos fue editado un diccionario sobre San Hilario, también de Ladaria, que es el mayor especialista que hay sobre San Hilario, ¿no? Entonces, son textos que se pueden buscar, pero digo, si le buscan, yo les recomiendo, búsquense en la catequesis de Papa Benedicto XVI sobre San Hilario. Ahí van a encontrar una síntesis muy bonita, pequeña, pero al mismo tiempo profunda, bien hecha, que sea la capacidad tremenda del Papa Benedicto. Y bueno, pues ahí encuentran algo como para introducción, ¿no? Y entenderle mejor a San Hilario. Y luego, San Hilario, ¿qué otro texto hay por ahí? Ah, bueno, está este diccionario que les decía de Ladaria. Y en los libros de patrología siempre hay alguna parte sobre San Hilario, ¿no? Que se puede ver. Ahí le entiendo un poquito.
Digo, ya el que quiera más, pues puede ir a Ciudad Nueva, ahí están los libros, algunos. Y el que quiera más, pues están los libros ya en las bibliotecas de la Gregoriana, en la biblioteca, probablemente no sé si aquí en la Pontificia de México se pueda conseguir, todavía están los libros en latín de seminario, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tiene varios saludos, padre. Gracias. Nos saluda Aide Esparza, Baltasar Alarcón. Ah, ya, sí, sí. Bueno. Miranda, que también ha estado con nosotros ahí en los retiros. Y pues varias personas más que están ahí conectadas, que son conocidas. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Pues sería eso en cuestión de las preguntas. No sé si quiera hacer algún comentario final o pasamos a la consagración. No, pues ya pasamos al siguiente paso, que es el de la consagración a Cristo Rey, que yo lo pensaba hacer de este modo. Miren, hay varios textos, ¿no? Pero vamos a tomar, digamos, los más originales. Entonces, está de Pío XI, que vamos a usar, sobre la consagración. Ese tiene inclusive una indulgencia plenaria cuando se hace el Día de Cristo Rey y parcial en otros días. Y aunque esa no la vamos a hacer, pero se las voy a mencionar, hay un texto que se usa en la familia laical de los pueblos de Cristo Rey, que es de consagración diaria. A Cristo Rey uno puede decir diariamente, a Cristo Rey. Entonces, estos dos textos son muy bonitos, tanto el texto de esta consagración de Pío XI como de la consagración diaria. Y fíjense, estando allá en Roma, a mí me llamó la atención un librito que se llama, no sé si se alcanza a ver, Reches Selectae, que está en latín, y son oraciones en latín, que está el librito allá en la librería del Vaticano, ahí está. Y entonces aquí me encontré a Jesum Christum Reiem, oraciones a Jesum Christum Reiem, a Cristo Rey. Y entonces aquí está el actus de Humani Generis Jesucristo Rey, que es el que vamos a usar, y el acto de dedicación es suixius, o sea, el acto de dedicación personal. Entonces vamos a decir algo antes de entrar al punto, porque es bonito verlo. Entonces, aquí está el acto de dedicación del mundo en latín, y bueno, eso lo vamos a hacer en español, pero luego aquí viene lo de las indulgencias que tiene, y luego viene el de dedicaciones suipsius, que es este de acá. ¿Y qué es lo que me llamó la atención cuando lo vi? Mira, aquí está la oración a Cristo Rey, ¿no? Que hacen. Vamos a hacer los cruzados y los de la familia laical también. Y entonces, ya uno iba leyendo, ¿no? Aquí, Domini Jesucristo, te confitio Regem universalem. Empezamos, te confieso, Rey del universo, etc. Y luego me llamó la atención aquí, más adelante, cómo dice en latín, porque en la oración en español hay una pequeña variación que no tiene ningún problema, pero en el latín lo dice así, dice Divinum cor Iesu, ofero tibi actiones meas tenues ad obtinendum, ut corda omnia agnoscam tuam sacram regalitatem, etc. Dije, caray, divino corazón de Jesús, te ofrezco mis débiles acciones, ¿no? Divinum cor Iesu, ofero tibi acciones meas. Aquí se ve la vinculación que tiene la devoción al Sagrado Corazón con la devoción a Cristo. Y históricamente, la devoción al Sagrado Corazón, ya ven que ayer pasó la fiesta de Santa Margarita María. Y bueno, pues luego vino, me vino a la mente, ¿no? Pues hay una vinculación, porque cuando se fue reflexionando sobre el tema del corazón de Jesús, se entendió como de alguna manera, como que se iluminó más la verdad de la realeza de Cristo. Y por eso
Cristo Rey. ¿No? A partir de esta devoción al Sagrado Corazón se dijo, viva Cristo Rey. Y aquí está en esta oración, se ve esta vinculación de estas dos, que a su vez hablan de dos aspectos de una misma verdad, ¿no? Que es que Jesucristo es nuestro Rey, pero que nos gobierna por su amor. Bueno, en fin, eso fue, ya estaba en la librería cuando vi eso, ¿no? Entonces aquí estaba el traje para hacerlo montar. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer, digamos, tenemos un pequeño momento de oración y el anterior fue como especie de catequesis, ¿no? Ahora es un momento de oración y entonces pues vamos a proceder. Voy a hacer unas lecturas, las voy a tratar de leer despacio y llegar a la consagración para hacerla también despacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a hacer una lectura del profeta Isaías. Voy a cantar, a ver, un momento, me estoy equivocando, aquí le puse otro, acá está. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares, por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y la haré volver haré volver a la descarriada. Curaré la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Decimos en nuestro corazón, ¿verdad? También podemos decirlo en voz alta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de esperarme a esas fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años enteros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino
preparado para ustedes desde la creación, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Y aquí, Señor, hacemos un momento de silencio, pensando en estas lecturas. Y ahora sí vamos a pasar a la consagración. Voy a ir leyendo la consagración y voy haciendo una pausa para que cada quien la vaya repitiendo en su corazón. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, miradnos humildemente postrados. Vuestros somos y vuestros queremos ser. Y a fin de vivir más estrechamente unidos con vos, todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a vuestro sacratísimo corazón. Muchos, por desgracia, jamás os han conocido. Muchos, despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. Oh Jesús benignísimo, compadeceos de los unos y de los otros. Y atraedlos a todos a vuestro corazón santísimo. Oh Señor, sed Rey, no solo de los hijos fieles que jamás se han alejado de vos, sino también de los pródigos que os han abandonado. Haced que vuelvan pronto a la casa paterna, que no perezcan de hambre y miseria. Sed Rey de aquellos que por
seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de vos. Devolverlos al puerto de la verdad. Y a la unidad de la fe. Para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sed rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría. Dignaos a traerlos a todos a la luz de vuestro reino. Conceded, oh Señor, incolumidad y libertad segura a vuestra iglesia. Otorgad a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haced que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora decimos todos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva. Pues muchas Muy gracias. bien. Agradecemos de todo corazón el tiempo que se ha llevado la plática y lo que le cuesta prepararla. Y es un espacio, ¿no? Ya, muy bien. Y Sí. vamos a tener, padre, si quieres traernos un poquito, vamos a tener un mensaje de parte de Felipe Velasco. Rafa, no sé si quieres ya empezar. Sí, Felipe, si puedes abrir tu micrófono y darnos el mensaje, tu cámara. ¿Prendo también la cámara o nada más con el micrófono? La cámara, por favor, para que vean quién habla. Hola a todos. Quiero reiterar una invitación a todos los compañeros ex ACJMeros y damas de la Acción Católica, grupos juveniles de Acción Católica que hace años participamos, para invitarlos a un encuentro para recordar es vivir. Inicialmente, primero, invitarlos a los eventos que se está haciendo en honor a Anacleto González Flores. Lo está haciendo la diócesis de Nezahualcóyotl en su página de Facebook. Lo pueden encontrar en ELSP. E de enano, L de Lalo, S de Susana, P de papá, ELSP, diócesis de Nezahualcóyotl. Todos los sábados de aquí en adelante, a las 7 de la noche, 19 horas, en donde se estará hablando del contexto social en que vivió San Anacleto por Rafael Funes, una película de San Anacleto, una tertulia, música, poesía, narración con el padre Andrés y con Raimundo Molina, celebración eucarística. Esto ya empezó. El padre Miguel Funes, bueno, hoy a las 7 de la noche, el padre Pedro Miguel hablará de la santidad de Anacleto en esta página que ya les comenté.
ELSP, Diócesis de Nezahualcóyotl, en Facebook. Y que nos sigan ahí, también en las páginas de Encuentro Ciudadano y en Católicos Comprometidos con la Sociedad. Ahí si tienen tiempo de que vean los cursos de doctrina social de la Iglesia, se dan un tiempo y ahí revisando poco a poco este trabajo. Y junto con todo esto, insistir, si Dios permite que nos pudiéramos reunir virtualmente, va a ser difícil que físicamente lo podamos hacer en diciembre o en enero, con este lema, recordar es vivir, reunirnos para, como decía Elías Peña Camacho, a rezar el rosario, para pedir por nuestro México, que está pasando en estos momentos tan difíciles la nación mexicana, hacer oración, recordar, cantar el himno a Cristo Rey, recordar nuestras vivencias de jóvenes para que las podamos transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, cantar, recordar. Entonces, en estas páginas que ya les mencioné, Católicos Comprometidos con la Sociedad, Encuentro Ciudadano, hay que nos manden sus teléfonos de los que no los tenemos. Ojalá que esté conectado Norberto Vera García, Gerardo Maya, Javier Olmedo Medellín, Víctor Ansaldo y todos los amigos, los gemelos, Gabriel, Saúl, Armando Alvarado, en fin, y poder recordar esto, vivirlo y dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, de este testimonio que requiere hoy la nación mexicana para estos momentos tan difíciles. Es cuanto, muchas gracias. Seguimos en comunicación, su servidor Felipe Velasco. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí me están avisando de algún pequeño ajuste en el programa que comentó Felipe, pero bueno, estar atentos ahí en la página de laicos de la Diócesis de Nezahualcóyotl, en donde están publicados los eventos de Anacleto González Flores. Pues muchas gracias, Pedro Miguel, gracias, Jorge. Pues terminamos, ya nada más vamos a poner aquí el himno a Cristo Rey y nosotros salimos de la imagen. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. dichoso pueblo con
Rey, será tu cruz nuestra bandera.